En el cronograma comenzamos hoy con nuestra sesión de costos. Tenemos acá a Caterine. Caterine estuvo el año pasado también en los grupos de autoestudio, se logró certificar, nos viene a compartir parte de su experiencia en el área de costos y como la dinámica que siempre hemos hecho, al final de la presentación compartiremos el link para revisar las preguntas. Vale. Caterina, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y estamos pues atentos a escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes pues, por darnos esta oportunidad de poder compartir con las nuevas personas que quieren certificarse. Bueno, espero que todos estén muy bien en sus casas y bueno, los voy a acompañar el día de hoy en la sesión de gestión de costos. Bueno, para empezar entonces, con unos lineamientos, recuerden que pues el grupo de autoestudio no reemplaza los cursos de preparación para la certificación. Voy a minimizar acá. No es válido para presentarlo como requisito de formación para el examen de certificación PMP. No entregamos ningún tipo de certificaciones. Su ingreso es de forma voluntaria y gratuita, previo registro y aceptación por parte del capítulo PMI Caribe. Es un complemento a su plan de estudio. Es principalmente un grupo de relacionamiento para compartir lecciones aprendidas y experiencia con colegas que están en el mismo proceso o ya obtuvieron su certificación PMP. En cuanto a los recursos, pues encontramos el Zoom, donde nos encontramos ahora mismo. Tenemos la herramienta del Classroom, tenemos el Drive, tenemos el Telegram como una herramienta o un canal de comunicación y tenemos el YouTube que lo pueden, donde pueden revisar después pues, estas grabaciones que quedan totalmente almacenadas en ellas. Fabián, ¿me confirma si me escuchan bien y si se ve bien, por favor? Sí, se escucha bien. ¿Nos compartes, por favor, la pantalla? No tenemos, creo que no alcanzamos a ver. ¿Cómo así? Yo estoy no, perdón, sí, aquí ya. Sí, estaba viendo, está todo bien. Está bien. Okay, listo, sí, gracias. Aquí Leo también. Bueno. Tenemos una agenda un poquito, creo que apretada, pero vamos a tratar de hacerla toda. Lo primero que les vengo a compartir es cuál fue mi plan de estudio, unas lecciones aprendidas. Vamos a analizar dos ejemplos para poder estudiar un poquito la parte de gestión de costos y vamos a hacer entonces las 10 preguntas al final del simulador. Listo, para después analizar las respuestas de cada una de ellas. Bueno. En cuanto a mi plan de estudio, yo he visto, creo que una persona nada más ha compartido en el Telegram cuál ha sido o cuál fue su plan, o cuál es el plan de estudio que se estableció para alcanzar la certificación de PMP. Yo voy a compartirles la forma como a partir de lecciones aprendidas logré formar un plan de estudio que pues creo que fue como un éxito en la parte que me ayudó a alcanzar la certificación. Todos los libros a nosotros nos presentan integración, alcance, costo, y es la forma, pues como todos nosotros empezamos a estudiar, incluso yo también empecé a estudiar así. Sin embargo, me di cuenta que si empezaba a estudiar integración, y recuerden que la última parte de integración es cerrar el proyecto, si yo estudiaba así después alcance, ya yo había cerrado el proyecto en integración sin ni siquiera haberlo planificado. Listo. Entonces, la forma efectiva como yo estudié fue a través de procesos. Entonces, inicié pues con el proceso de inicio, leyendo y estudiando lo que es el desarrollo de la carta o del acta de constitución, el Project Charter, y saltaba inmediatamente a estudiar la parte de identificación de interesados. ¿Ya? En la parte de planificación, inicié pues con el proyecto, con el desarrollo del plan de dirección de proyectos, pero inmediatamente no me fui a estudiar alcance, a definir el alcance o a obtener los requisitos o los requerimientos, sino que mi lectura la traté de organizar de una forma que fuera lógica y fuera paralela a cómo nosotros llevamos los proyectos. Entonces me encontré con un cuadro
que es un poco más estructurado de Daniel Echeverría, y yo traté como de organizárselos para mostrárselos a ustedes el día de hoy. Si se dan cuenta, cuando nosotros estudiamos de esta forma y hacemos una lectura de manera salteada en el libro, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el proceso de planificación, lo último que nosotros deberíamos estudiar, bueno, lo que yo estudié, fue desarrollar el presupuesto, la parte de costos. Todas estas o todos estos procesos anteriores, todas estas áreas de conocimiento o estos subprocesos son inputs que me ayudan al final a poder desarrollar el proyecto. Entonces, necesitamos, por ejemplo, saber con qué recursos voy a contar antes para después obtener de esta forma un presupuesto un poco más aterrizado al proyecto. Igual pasa con los riesgos, igual pasa con alcance, igual pasa con calidad. Luego de haberme estudiado toda esta parte de planificación y de saltar, como les dije, en el libro y no hacer una lectura totalmente lineal, pasé pues ya a la etapa de ejecución, al proceso de ejecución. En este momento entonces ya tengo un proyecto planificado, ya aterrizado, ya empiezo a ejecutarlo. Listo, entonces, si ustedes se van dando cuenta, esta es una forma un poco más fácil de poder entender y de poder captar toda la información que debemos estudiar. En este caso, entonces, está la parte de ejecución, empezando siempre con el proceso de integración y leyendo entonces calidad, riesgos, interesados, comunicaciones, adquisiciones y toda la parte de recursos. ¿Listo? Y por último, entonces, bueno, por último no. Después venía la parte del control. Entonces ya yo había planificado, ya empecé a ejecutarlo, ya puedo monitorear y controlar. Ahora mismo sí ya tengo herramientas y ya el proceso va andando, entonces ahora ya sí lo puedo monitorear. Listo, entonces, si se dan cuenta, lo último que yo estudié en la parte de monitoreo y control fue la parte de control de cambios. Miren que alcance puede ser en nuestro estudio, en nuestro plan de estudio, la segunda área de conocimiento que estamos estudiando. Para mi caso fue casi que la última, con validar el alcance y controlar el alcance. Listo. Y por último, ya agotado todos los demás procesos, ya sí empiezo a cerrar el proyecto. Entonces, esta es una sugerencia de la forma como yo me organicé para poder entender mejor toda la parte del PMP. Listo. En cuanto al material de estudio, yo empecé leyéndome Pablo Lledó, Rita y el PEMPO. Así, o sea, cogía el acta de constitución y leía los 3 libros. Cuando ya iba a pasar a otro proceso, me di cuenta que Pablo Lledó, personalmente, no era muy, o sea, era una lectura para mí muy vaga, entonces lo dejé por aparte y únicamente me quedé con Rita y con el PEMPO. Rita me gustaba mucho porque era como un cuento que tú estás leyendo y como que el libro te está hablando, entonces es fácil de entender las cosas y lo complementaba después con el tiempo. Como les digo, eso es dependiendo de cada persona. Hay personas que durante estos grupos de estudio decían que únicamente con el libro de Pablo Lledó era suficiente. A mí me gustaba mucho Rita y se los recomiendo. Y pues ustedes ya deben adicionar la parte de la guía práctica, la guía ágil. Listo. En cuanto a la dedicación, pues yo empecé estudiando en marzo, terminé en septiembre e hice el examen en octubre. Pues aproveché toda esta parte de la pandemia que estaba aquí en mi casa, entonces como no salía uno, era como que más fácil o llevar una disciplina mucho más fácil. En este caso sí eran 2 horas diarias, no me excedía ni 3 ni 4 horas, 2 horas diarias de lunes a viernes, el sábado un poquito y el domingo sí, hacía simuladores. Los simuladores empecé con Rita y con Pablo Lledó, los que estaban en el libro, no simuladores comprados ni nada de eso. Empezaba, dependiendo del área que estaba estudiando o del proceso que estaba estudiando, hacía los simuladores. Sin embargo, investigué o empezando a cacharrear en Facebook, me encontré con un grupo de Facebook que se llama PMP Mastery,
y creo que fue el punto de inflexión, y creo que se lo comentaba una vez a Fabián, fue el punto de inflexión entre lo que verdaderamente es el examen y lo que, por ejemplo, presentaba Rita o presentaba Pablo Lledó en sus preguntas. PMP Mastery es un grupo de WhatsApp, uno se une al grupo de WhatsApp de una persona de la India, de Samir, de la India, y Samir todos los días nos manda, o bueno, todavía sigue mandando por WhatsApp 10 preguntas tipo examen, y uno la va contestando. Eran todos los mediodías que yo, muy juiciosa, contestaba las preguntas, y si no las podía contestar en la noche, en el día, a mediodía las contestaba en las noches. Entonces, todos los días, solamente teníamos un día de descanso, donde él nos manda esas preguntas. El grupo está abierto por si alguno quiere, pues, ingresar de forma gratis. Créanme que fue la única forma como yo entendí la verdadera forma como analizaba o como se debe analizar las preguntas del examen, que es muy diferente a lo que nos mostraba Rita y nos mostraba Pablo Lledó en sus libros. Les recomiendo a ojos cerrados el segundo simulador, que es el de PM Learning. Está en inglés. Es un inglés muy básico y ustedes creo que le pueden dar traducir a la página, entonces automáticamente se la traduce, pero se lo recomiendo a ojos cerrados porque es excelente. Tiene una versión gratis, por si ustedes quieren, pueden optar por ella antes de comprar los simuladores, que tampoco son caros, son como a $15 las 200 preguntas, y por área de conocimiento son a $5, 200 preguntas también del área de conocimiento. Entonces, se los recomiendo, muy, muy similar al examen. Lo único que tienen que validar es si ya está a la nueva versión, ya está actualizado con la nueva versión del PMP 2021. El segundo que compré, que me costó $13, algo barato, fue el de Project New Horizon, creo que se llama así. Un simulador excelente también, no tanto como el de PM Learning, pero sí es muy bueno. Tiene como 8 simuladores de 200 preguntas, muy situacionales, en Udemy, entonces lo pueden encontrar por ahí. Y también encontré el simulador de Rey, que también por $13, y también excelente. Cualquiera de esos 3 los pueden traducir al español simultáneamente, entonces no van a tener problemas porque estén en inglés. Haciendo una investigación para esta sesión, encontré un simulador que yo no lo pude adquirir en su momento porque ya tenía estos, que es el de Cornelius Picture, que es un simulador que la gente recomienda mucho, y cuando estaba revisando la versión gratis, me di cuenta que las preguntas sí estaban orientadas al examen. Entonces también tiene una versión gratis. También los invito a que revisen esta página para que lo puedan adquirir. También no es costoso, creo que son $25, si no estoy mal, que cuesta este simulador. Únicamente probé con estos, no probé con Daniel, no probé con el de Pablo Lledó, pero igual, como les digo, muchas personas les ha funcionado Daniel, les ha funcionado Pablo Lledó. A mí me funcionaron estos simuladores que les traigo y que les socializo el día de hoy. Disculpa, qué pena. El cuarto, que es, ¿ese cómo se llama? PMP es el de Cornelius Picture. Si quieres, búscalo así. Okay. Primero revisa la versión, ya está actualizado a la versión 2021 y tiene las preguntas de la forma como, las diferentes formas en que pueden presentarse las preguntas. Ese sí está actualizado. Los demás no revisé si está actualizado, pero ese de Cornelius, yo revisé las preguntas y son enfocadas al examen. Gracias. Qué pena, otra pregunta. El link del grupo de WhatsApp, ¿no lo podrías compartir? Sí, yo se los comparto, o le digo a Samir que los incluya en el grupo de WhatsApp. Como les digo. Gracias. Discúlpame, Catherine, cuando lo mencionaste, yo lo puse en Google y ahí enseguida me salió y le di unirme al WhatsApp y me dejó unir, ya estoy adentro. ¿Le puedes dar Google enseguida? Sí. Sí, listo. Entonces, le das PMP Mastery. Qué pena.
Así. Le das PMP Mastery y ahí te sale, te abre como Facebook, pero abajo dice unirte al WhatsApp y de una te mete. Listo, Sí. gracias. Perdón. Esa es la forma como van a ver las preguntas, que ahora mismo son preguntas ágiles, porque no puede hacer otro tipo de preguntas como unir, hacer cosas así, sino son preguntas de ABCD, y te dice cuál es la correcta y por qué esa es la correcta. Y responde, hay muchas personas de todo el mundo y todo el mundo responde ahí, entonces uno puede socializar también con esas personas. Bueno, en cuanto a lecciones aprendidas, yo hice el examen el año pasado. Les traje lecciones aprendidas de personas que hicieron el examen en marzo, enero, febrero y marzo. Y se van a dar cuenta que posiblemente no es que cambie mucho la parte de gestión de costos. Esto lo encontré en la página de Cornelius Fischer, el último que les dije, y vamos a ver entonces qué dicen esas personas acerca de qué les salió en la parte de gestión de costos. No las voy a leer todas porque el tiempo no me da tanto. Bueno, miren, esta persona el 30 de marzo hizo el examen, y en cuanto a la parte de gestión de costos, dice que nunca usaron calculadora. Yo sí usé calculadora una vez, y lo que tienen que hacer ustedes es reconocer la situación en la que se encuentra el Project Manager. Por ejemplo, ¿qué pasa si un proyecto tiene un SPI superior a 1, un CPI inferior a 1? ¿Qué debe hacer? Y las preguntas están enfocadas en eso. Aquí encontré otro. Bueno, el contenido era ágil y pesado. Recibí algunas preguntas sobre el valor ganado y 2 preguntas sobre TCPI. Aquí, por ejemplo, 2 preguntas relacionadas con el valor ganado, solo una de las cuales requirió cálculo. Son cálculos muy sencillos. Solo una pregunta tuve que usar una calculadora, la mayoría eran basados en situaciones. No hay preguntas sobre cálculos reales, como el cálculo del valor ganado, pero las preguntas se basaron en datos. Las preguntas se basaron más en la situación y comprobar el conocimiento. Esto fue una persona que ganó el examen en el grupo y lo compartió en el grupo de PMP Mastering, y yo le pregunté para esta sesión qué le preguntaron de gestión de costos para podérselos compartir con ustedes. Y la persona dijo que no tuvo que hacer, que solamente tuvo que hacer un cálculo, y que la idea o las otras preguntas eran de interpretación. El proyecto tiene un SPI de tanto, un CPI de tanto, ¿qué significa eso? Y solamente 3 preguntas. A mí también me pasaron como 4 preguntas y una de ellas fue cálculo. Aquí, calculadora no fue requerida, SPI, CPI, y qué tiene que hacer, cómo va el proyecto, cómo va el progreso del proyecto, también esta es otra lección aprendida. Listo, entonces, si ustedes tienen claro la parte de los indicadores, de las variaciones, los índices, las proyecciones, por la parte de gestión de costos, siéntanse seguros que pueden responder correctamente. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Catherine, ¿verdad? Sí, señor. Yo tengo una pregunta, Catherine, gracias. Es claro lo que acabas de mencionar, y de hecho en el examen, yo lo presenté el año pasado en noviembre, por supuesto no me fue bien, pero en esas preguntas fue muy sencillo y efectivamente le dan a uno los datos de CPI y demás y le ponen la situación, le dicen, ¿eso qué significa? Vale, pero te quería preguntar algo, como ahora le agregaron la parte de ágil, ¿has escuchado algo en relación a que cómo el ágil se lo están agregando a las preguntas? Es decir, yo tengo una gran inquietud y es, nos van a preguntar algo de todo lo que era antes, que era el 100%, que ahora es el 50%, ¿verdad? Y nos van a hacer preguntas donde son entornos ágiles, o van a coger lo de antes y le van a mezclar preguntas relacionadas con ágil. No sé, ¿cómo juntan estas dos cosas? Bueno, por eso les traje a ustedes esa pregunta. Yo también me la hacía, y por eso entonces empecé a investigar cómo la gestión de costos estaba integrada, o sea, cómo iba a ser ahora en el nuevo examen. Y lo que yo pude deducir de todo esto, lo que le pregunté a esta persona que lo presentó esta semana fue que le pregunté, uno o hace parecer de que las preguntas con respecto a gestión de costos no van a cambiar, de que son exactamente las mismas.
Todos estos son testimonios de personas de este año, o sea, con la nueva versión. Y como que se mantiene la parte de costos interpretando indicadores. Ok, ¿y así será en general o la parte ágil en donde sí la están involucrando o son preguntas aparte? De pronto no, no sé si... No, son preguntas al parecer, son preguntas aparte. Yo nada más recorté la parte de costos porque era la que nos interesaba en esta sesión. Pero si te das cuenta, aquí hay, por ejemplo, los aspirantes deben conocer las definiciones básicas de Scrum, Scrum Master, del Product Backlog, de todo esto. Y esa es la parte ágil. Si quieres, te puedes meter en la página de Cornelius y ahí hay un foro de personas que constantemente están hablando de lecciones aprendidas del examen que está pasando ahora. Yo estas las escogí de ahí. Muchas gracias. 10 preguntas sobre arrastrar y soltar con opciones correctas, 15 preguntas que piden elegir 2 o más respuestas, 50 ágil, 50 híbrido, 50 predictivo. Entonces, como que no afectó mucho la parte de costos. Bueno, en la parte de costos, tengo que ir rápido. En la parte de costos, ustedes básicamente se tienen que hacer 4 preguntas esenciales. ¿Estamos en el presupuesto o estamos desfasados? ¿Qué tan eficientes estamos siendo con los recursos del proyecto? ¿Cuánto nos va a costar ese proyecto al final? ¿Y cuánto dinero más se necesita a partir de ahora para terminar el proyecto? Si ustedes se ponen en una situación y pueden responder estas preguntas con base en los indicadores del valor ganado, como les digo, posiblemente o con toda la certeza van a responder correctamente las preguntas del examen. Ustedes deben, cuando estén estudiando la parte de gestión de costos o la parte de gestión del valor ganado, deben tener muy claro 3 conceptos. Deben tener claro cuál es el valor ganado de la situación que me están colocando, cuál es lo que es el costo real y cuál es el valor planeado. Si ustedes tienen claros estos 3 conceptos, cuando vayan a aplicar las fórmulas, va a ser mucho más fácil y va a ser también fácil interpretar lo que quieren decir valores negativos o valores inferiores a 1, por ejemplo. Tienen que tener en cuenta 3 escenarios. Tienen que tener en cuenta las variaciones, tienen que tener en cuenta los índices y tienen que tener en cuenta las proyecciones, o sea, cómo se va a comportar el proyecto a futuro. Las variaciones, todas se restan, los índices, todos se dividen. ¿Es necesario que se aprendan las fórmulas? Pues son fórmulas muy sencillas y sí, las necesitan al menos estas sencillas para poder contestar bien. Recuerden, existen 2 variaciones, el cronograma y el costo. Todas empiezan siempre por el valor ganado, o sea, ¿qué he ejecutado hasta el momento? ¿Cuánto puesto ya ejecuté hasta una fecha o hasta corte de hoy? Si es con cronograma, si es con costo, perdón, va asociado con el costo real, cuánto he desembolsado, cuánto he pagado. Y si es con el cronograma, va con el valor planeado. Igual para los índices. En las variaciones se restan, en los índices se dividen, son relaciones. En el caso de variaciones, estoy desfasada o estoy bien, estoy dentro del proyecto, todo lo que es negativo es malo o que significa por encima del proyecto. Y todo lo que sea positivo quiere decir que estoy dentro o por debajo del presupuesto. Los índices ya no es 0, sino es 1. Entonces, todo lo que esté, el CPI, que es el que nos interesa a nosotros, que es el de costo, ya es todo lo que dé por debajo de 1 es por encima del presupuesto. Soy ineficiente con los recursos, utilizando los recursos que tengo. Y CPI mayores a 1 son por debajo del presupuesto, o sea, estoy siendo eficiente con mi presupuesto. En cuanto a las proyecciones, es que si nosotros ya sabemos cuál es la situación actual, ¿cómo hacemos nosotros, para emitir provisiones del futuro? ¿Cuánto costará el proyecto? ¿Cuánto dinero más se necesita a partir de una fecha? Entonces empiezan a salir
indicadores como el EAC o la estimación a la conclusión y el ETC, estimación hasta la conclusión. Y por último, las variaciones a la conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto y lo que esperamos gastar? Es importante que sí tengan muy claro cuáles son estas fórmulas, cuáles son estas, porque casi siempre lo que nos van a aparecer son relacionados con estos indicadores. ¿Y qué significan? ¿Qué quiere decir cada uno de estos índices? Bueno, vamos a hacer entonces, si quieren, un ejercicio para que sea un poco más dinámica la sesión. Y vamos a analizar, creo que nos da tiempo a analizar este caso, y el segundo caso lo podemos entonces consultar después en sus casas. Vamos entonces todos a analizar. Asumamos que tenemos un proyecto para ejecutar en 10 meses y que el presupuesto es de $18,000. Nos informan que al finalizar el cuarto mes se tiene un avance del 26,7% y que se ha gastado $5,600. ¿Cómo será el estado de salud del proyecto? Lo primero que ustedes tienen que siempre, cuando les muestren un ejemplo o incluso en la vida real tengan esto, ustedes siempre tienen que identificar estos cuatro indicadores. El presupuesto que tengo aprobado, el valor planeado, el valor ganado y el costo real, que fue lo que les mostré. Estos tres se los mostré en las diapositivas anteriores. ¿Alguien lo hizo o lo están haciendo? Aquí tratando de hacer. Por aquello del tiempo, si quieres, tú avanzas y nos vas Bueno, diciendo para que alcancemos. Listo. Entonces, el presupuesto, sí, en el presupuesto entonces tengo 18,000. Acá está, el presupuesto aprobado. El valor planeado son 7,200. ¿Cómo sé que son 7,200? Porque voy a hacer un corte al cuarto mes. Entonces, los 18,000 los podemos dividir entre los 10 meses y multiplicarlos por 4 para saber cuánto yo debo llevar hasta esa fecha, por decirlo así. Luego está el valor ganado, que en este caso, como me están diciendo que tengo un avance de 26,7%, la idea es multiplicar el valor del presupuesto por los 26,7%. Esto me da los 4,800. Recuerden, el valor ganado es lo que yo llevo ejecutado físicamente, pero en costos. Y el costo real, pues son los 5,600 que me dicen que ya he gastado o que me he desembolsado. Cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, cuando lo estén resolviendo, les va a dar un CB, que en este caso es la variación del costo, de menos $794. Un CB negativo o menor a 0, eso quiere decir que está por encima del presupuesto. O sea, el presupuesto ahora mismo o lo gastado está por encima del presupuesto. Y les va a dar un CPI, que es índice del costo, Cost Performance Index, que son entonces 0.85. En este caso, como es menor a 1, entonces no hemos sido eficientes con los recursos. El trabajo que hemos realizado, en este caso el 26,7%, ha costado más que lo que se previó para gastarse. Posiblemente les darán a ustedes, y con las lecciones aprendidas que acabamos de ver, que dirán qué tiene o cómo está este proyecto, si tiene este CB o si tiene un CPI de 0.85. Entonces la idea es que ustedes sepan analizar estas situaciones. Aquí está el segundo, se lo voy a dejar para consulta si quieren. En este caso me da un CB positivo, eso quiere decir que estoy por debajo del presupuesto o estoy dentro del presupuesto, y me da un CPI de 1,54, lo que quiere decir que el trabajo que he realizado hasta la fecha ha costado menos de lo que se previó para eso. Eso quiere decir que he sido eficiente con los recursos. Bueno, ¿qué otras cosas deben tener en cuenta aparte de lo que les acabé de hablar? Y ya con esto termino para el simulador. Deben tener en cuenta qué incluye el plan de gestión de costos. Y les voy a colocar en la sesión del Classroom un ejemplo de un plan de gestión de costos para que ustedes sepan, se les quede un poquito grabado qué es lo que debe contener. Así es una forma también fácil
de entender que tiene el plan de gestión de interesados, el plan de gestión de adquisiciones, y ustedes sepan cómo sea más fácil para ustedes entender. ¿Qué es una estimación análoga, paramétrica, ascendente, tres valores? También deben tenerlo. ¿Qué es el límite de financiación y cuándo se debe hacer una conciliación? ¿Qué es una reserva de contingencia? Y que deben tener claro que esta está incluida en la línea base del costo, pero que las reservas de gestión no forman parte de esa línea base, sino que forman parte del presupuesto total, y que el director de proyectos no tiene injerencia sobre esto, sino que es el patrocinador. ¿Qué son costos hundidos? ¿Qué es costo de oportunidad? ¿Qué son costos fijos? ¿Qué son costos variables, directos e indirectos? Y tienen que también tener en cuenta que la calidad o esa área de conocimiento tiene unos costos que se deben tener en cuenta al momento del presupuesto, que son costos de conformidad o algún ítem de costos de no conformidad, que son fallas externas, visto que se presentan en el proyecto. Listo, bueno, con esto termino esta parte. Vámonos entonces, creo que sí cumplí con el tiempo. Sí, vamos entonces, porfa, por el Telegram, vamos a compartir el enlace ya. Ahí está el enlace por Telegram, lo tienen en lo está en el grupo, por favor lo abren. Vamos a darle unos segundos mientras lo abren. Me confirman que ya lo hayan abierto, por favor. Ya, gracias. Listo, entonces vamos a darle 10 minutos para resolver. Los 10 minutos comienzan ya. ¿Cómo le fue, verdad? ¿Qué tal? ¿Tuvieron las preguntas? O sea, las preguntas, hola, buenas noches, antes que todo. Muy, muy chéveres, o sea, la matemática es espectacular, pero me doy cuenta de que el tiempo me mata. El tiempo me acorraló. Sí. Ok. Yo, pues, alcancé a responder 7. Las 7 me quedaron bien, porque precisamente la semana de Semana Santa hubo un día que me dediqué exclusivamente a estudiar costos y me encantó todo lo que estudié y coincide completamente, Catherine, con lo que nos dijiste. O sea, mejor dicho, súper buena tu explicación y coincide con lo que estudié y aprendí. Entonces, chévere, me deja muy contento. Ay, bueno, esa es la idea. Gracias, Pablo. Resolvamos las preguntas. A ver qué tal. Bueno, listo, entonces. Acá está. En su proyecto de TI, ha realizado recientemente cálculos de valor ganado. El índice de rendimiento de costos es de 0.8. ¿Cuál es su interpretación de este resultado? Bueno, en este caso, ¿esto qué significa, Fabián? Que una persona contestó aquí esta. Sí. ¿Quiénes contestaron bien y quiénes contestaron mal? Ok, bueno. Entonces, en este caso, apenas ustedes vean que tienen un índice de rendimiento de costo, eso quiere decir un CPI menor a 1, enseguida ustedes están diciendo que está por encima del costo planeado, o sea, se está dando una ineficiencia de los recursos, no están siendo eficientes con esos recursos. Entonces, ya está mal. Al analizar un proyecto, el Project Manager calculó la relación entre el valor ganado, o sea, el EV, y los costos AC, y obtuvo un valor de 1.2. Disculpa, buenas noches, no vi la respuesta de la número 1, disculpa. La C, como es 0.8, el proyecto está por encima del costo planeado. Gracias. Listo. Bueno, en este caso les están diciendo que es la relación entre el valor ganado y los costos reales, o sea, la división entre esos dos. Eso quiere decir que el 1.2 es el índice de desempeño del costo. En este caso, como es 1.2, bueno, dice, el director del proyecto decidió que se trataba de una condición desfavorable para el proyecto y decidió tomar medidas correctivas. ¿Cuál es tu opinión? En este caso, como es 1.2, quiere decir que el proyecto se encuentra andando bien en la parte de costos, por lo tanto, el director de proyectos no tiene la razón. La relación entre el índice de EV, o sea, el valor ganado, y el AC es superior a 1 y es favorable para el proyecto. ¿Listo?
Usted es un gerente de proyecto senior que trabaja para Retamark, una minorista comercial que vende diversos productos de consumo. Como parte del plan de expansión aprobado por la Junta Directiva, se le asigna como gerente para una nueva planta. Debido a problemas de transporte, el proyecto ha experimentado retrasos. El índice de parte del cronograma es 0.6 y el índice de desempeño o el rendimiento del costo es 0.7. Sin embargo, esperas algunas mejoras durante la próxima semana que pueden aumentar el SPI de 1.1, o sea, de 0.6 a 1.1, y el SPI de 0.7 a 0.9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones será cierta? En este caso, la respuesta correcta es que si tiene un CPI de 1.1, quiere decir que en la parte de tiempo el cronograma va bien, pero un CPI en la parte de costos menor a 1 es malo. Entonces, en este caso, se gastará en exceso, pero terminará de lo previsto. Porque el CPI es que vas antes del cronograma, antes de la fecha de terminación o la fecha de corte donde estás. 4, este creo que era 650. El siguiente diagrama de Gantt muestra el cronograma. ¿Esto cómo les fue a ustedes? ¿Cómo veo yo la respuesta? ¿Cómo veo las respuestas, Fabián, que yo copié la retroalimentación? No, la ven ellos ven la realimentación. Bueno. Si se dan cuenta, ahí tenían que multiplicar el porcentaje de ejecución multiplicado por el costo unitario de cada actividad para poder sacar así los valores LOGB. ¿Listo? Igualmente, entonces, también tienen que hacer la parte de los AC para poder después restar, como es la variación, es restar esos dos valores acumulados y les tiene que dar 650. Aquí la mayoría, 4 personas contestaron correctamente. No sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto a esto. Qué pena, yo me paniqué en tiempo y con el gráfico dije, la salto y entonces... bueno, entonces ahora con más calma la puedes hacer. Ok, vale, yo la reviso con calmita. Yo les copié ahí cuáles son las operaciones que tienen que hacer para que no se pierdan en la respuesta. La 5 es calcular el índice de CPI. En este caso es como el ejercicio que hicimos ahorita en la sesión. Se estima que que un proyecto cuesta 100.000. Eso quiere decir que es el BAC, el presupuesto aprobado, con un plazo de 90 días. Después de 30 días, el gerente se encuentra en un 50% de ejecución. Ya que ustedes cuando les dicen que son 50% de ejecución, ya ustedes enseguida tienen que remitirse al valor ganado. O sea, 50 por lo que me cuesta es lo que yo he ejecutado físicamente. Y los costos reales, siempre costos reales son desembolsos, en este caso es el AC. Si ustedes tienen entonces el EV entre el AC, recuerden que es índice, estos CPIs, índices, son divisiones. En este caso es el EV entre el AC, les va a dar 0.7. Creo que también les coloqué la operación matemática. Debido a la situación del COVID, su organización decidió reducir costos. Mientras analizaba el costo, identificaron que los costos de transporte asociados con su proyecto son excesivos. Su departamento de finanzas informó al gerente de proyectos que debía reducir el costo. ¿Qué hará primero? Realizar un análisis de reducción de costos, realizar un análisis de tendencias, no va a servir para nada en este caso. Realizar un análisis de varianzas tampoco tiene un fin que les va a ayudar a ustedes a reducir esos costos, y realizar un análisis de la causa raíz. El gerente de proyectos debe saber primero qué es lo que está provocando que hayan estos costos excesivos, o sea, la causa del problema, para después sí poder realizar poder dar alguna solución. Entonces, este es como el más claro. Aquí algunos contestaron análisis de tendencias, no sirve para este tipo de situaciones. Y el análisis de reducción de costos, primero él tiene que saber qué va a atacar para poder después saber dónde va a reducir, y lo que le dice a ustedes dónde va a atacar es un análisis del problema o de la raíz del problema. Tom está administrando un proyecto
y se planea contemplarlo por 360.000 pesos, o bueno, dólares, en 10 meses de duración. Recientemente uno de los miembros críticos del equipo decidió dejar la empresa en el 9º mes de duración y consciente que se supone que la estimación para completar el trabajo se realiza a la misma tasa acumulada y el índice de rendimiento es de 0.9 de costo, es de 0.9. ¿Cuál es el costo esperado? Aquí sí les voy a hacer una salvedad, y es que para poder hallar esos costos esperados, o sea, el que yo les dije que era 3, variaciones, índices y proyecciones. La parte de proyecciones tienen que analizar diferentes escenarios. Esos diferentes escenarios es que si el proyecto se va a mantener con el mismo CPI, si va a contemplar variaciones o si va a mantener el mismo ritmo. Dependiendo de eso, ustedes tendrán una ecuación diferente. Yo les voy a colgar un formulario que son todas las ecuaciones con sus respectivas explicaciones para que ustedes sepan en qué momento se debe utilizar. Aquí, en esta pregunta, lo que ustedes tienen que analizar es lo que dice que el trabajo se realiza a la misma tasa acumulativa y el mismo índice de rendimiento. Entonces ahí creo que tienen que utilizar la de EAC, si no estoy mal, EAC entre VAC sobre CPI. Listo, pero hay otras del EAC que son diferentes dependiendo de cada condición. Bueno, aquí es un CPI de 1.09, cómo se está desempeñando, en este caso el proyecto, se adelanta a lo programado y se supera, no, aquí no es este. Sí es bueno, sí, es que es CPI. CPI, recuerden que es schedule, o sea, cronograma. CPI de 1.9 quiere decir que se adelanta, o sea, está bien en el cronograma. Y para poder hallar el CPI, aquí les están dando 2 datos. Les están dando el presupuesto y les están dando la estimación al finalizar. Recuerden que el EAC es igual al VAC entre el CPI. Esa es una de las ecuaciones. Ahí despejan el CPI y enseguida obtienen que es, me imagino que es menor a 1, no lo tengo en la mano, porque la respuesta correcta es que el proyecto se adelanta. Fíjate que se supera el presupuesto. El proyecto que se adelanta lo sacas con el SPI, con el schedule, porque es de 1.09, va mucho más rápido. Exactamente. Mira, y el EAC, pues que finalmente es cuánto me cuesta al final, me está costando 12.500 y con un presupuesto de 10.500, entonces pues me está costando más y va más rápido. Así lo deduje. Exactamente. ¿Contestaste bien esa? Correcto. Sí. Ok, listo. Una empresa está ¿Cuál considerando... era la respuesta de esa? ¿Cuánto les dio el CPI, Pablo? Bueno, el CPI es dividir BAC entre EAC. Yo realmente no lo hice la deducción de finalmente el costo al final, pues la proyección del costo al final es de 12.500 y con el presupuesto original de 10.500. Entonces, ya de entrada, Ya tú sabes qué es. yo ya sé que hay un sobrecosto. Y el SPI me está diciendo, de ahí con ese valor de 1.09, me está diciendo que el proyecto va más rápido de lo que se había planificado. Entonces, con eso ya sé que es la respuesta. ¿Sí? Sí. Igualmente, si no hacemos ese análisis, sino que queremos sacar enseguida por la misma presión del examen, el CPI les tuvo que haber dado 0.84, entonces como es menor a 1, ya saben que va por encima del presupuesto también. Son 2 formas en que lo pueden ver, dependiendo de cómo quieran analizar. Bueno, una empresa está considerando 3 proyectos, alfa, beta, omega, y les preguntan cuál es el costo de oportunidad. Para poder sacar el costo de oportunidad, el costo de oportunidad es, si tengo 3 proyectos o 3 alternativas, yo escogí la que me resulte más lucrativa, ¿cuál es la segunda que me resulta más lucrativa y que no fue escogida? En este caso, es el proyecto de 48 millones, 48. Es mi costo de oportunidad, exactamente. Listo. Es la opción no escogida, la segunda opción que no fue escogida, que es mejor. Listo, y para terminar ya, que nos queda un minuto, entonces es... Disculpa, ¿cuál es la respuesta de la 9? No logro ver 48 millones. Es la A, 48 millones. Okay. Yo escogí la de 50, se escogió la de 50. ¿Cuál es la otra, la próxima que es mejor? 48 millones. Ese es mi costo de oportunidad. La que dejaste de hacer.
la que dejé de hacer, exactamente. Está en un proceso de desarrollo, de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto, para un proyecto multinacional a gran escala, que tomará al menos 7 años en completarse. ¿Qué podría necesitar hacer de manera diferente en comparación con sus proyectos anteriores el Project Manager? Crear una matriz de evaluación de participación de las partes interesadas, desarrollar un plan de riesgos más sólido, considerar factores ambientales o incluir activos de procesos organizativos. Como es un proyecto de 7 años, él necesita considerar, por ejemplo, si la moneda cambia, si tiene fluctuaciones financieras, o todos esos factores externos que van a afectar de manera significativa o no al proyecto que va a ejecutar ahora, teniendo en cuenta que él ha ejecutado pocos proyectos. Entonces aquí se podrían confundir ustedes entre factores ambientales o desarrollar un plan de riesgos más sólidos, pero él necesita conocer cuáles son esos factores ambientales que lo van a ayudar posteriormente a desarrollar un plan de gestión de riesgos más sólidos. Entonces primero debería considerar esto. Bueno, terminé a las 9 en punto. Fabián, te cedo la palabra. Bueno, compañeros, cámara, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos pues que este espacio les haya servido para profundizar. En el capítulo pues le tenemos más adelante varias sorpresas sobre convenios que estamos trabajando también para llevarles a ustedes en algún momento cursos de certificación a los miembros. Pero nos sentimos bastante contentos por que hayan asistido a este espacio. Muchísimas Excelente, gracias, Catherine, Muchas gracias a excelente. todos. Súper bien, Catherine, muy chévere. Muchas gracias por todos esos aportes tan puntuales, de verdad que muy al lugar, de verdad, súper chévere. Mil gracias. Cualquier Gracias, cosa, Fabián. estoy en el grupo de Telegram si necesitan alguna, Qué bien. no sé, algo, entonces ahí me pueden escribir al grupo de Telegram. Agradezco que nos llenen la encuesta, Fabián, ¿verdad? Sí, claro, por favor, en el Telegram está la encuesta. Y Caterine va a subir también en el grupo Sí, de... enseguida. Ay, Claro. sí. Ahí sube todos los materiales Sí. y todo lo que les dijo que Sí, tiene para formulario, aportar. una hoja de fórmulas del PMI también se las puedo subir. Catherine, ¿tú estás aquí en Barranquilla o en dónde? Acá en Barranquilla, sí. Ya. Ah, ok. Chévere. Bueno, cualquier cosa Bueno. entonces a la orden. Muchas gracias por Feliz noche. asistir. Y bueno, Gracias. Feliz noche. Gracias, muy motivador, Cuídense. gracias. Súper Gracias, chévere. Fabián. Gracias, gracias, Fabián. Chao. Gracias, buenas noches. hasta luego. Gracias.